Hola, una nueva oportunidad para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios, y ser reavivados por su palabra. Vamos a pedir la bendición de Dios. Buen Padre que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra, pero no solos. Queremos abrirla contigo para que tu bendición nos guíe. Te pedimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de este proyecto Reavivados por su palabra, hoy nos vamos a dedicar al capítulo 24 de Levítico. Es interesante saber que en todo el mundo la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todas las personas sin distinción de credo han sido invitadas a unirse en un plan mundial para estudiar toda la Biblia. Estamos dedicando un capítulo por día y hoy nos corresponde Levítico capítulo 24. Vamos a destacar algunos pasajes de este capítulo. Este capítulo está centrado en la iluminación del tabernáculo del santuario y en las consecuencias negativas para quienes juegan con lo que es santo y actúan con las cosas santas de Dios como si fuesen profanas. El capítulo 24, en el primer pasaje, leemos: Jehová habló a Moisés y le dijo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Me propongo, al repasar algunos pasajes de este capítulo, destacar los principios a través de los cuales Dios estaba señalando lo que hacía a los servicios del santuario. En este pasaje que hemos leído, se nos indica que las lámparas tenían que arder siempre, continuamente. Una luz es para que ilumine, y para que la iluminación sea de bendición, tiene que ser permanente. No hay bendición en luces intermitentes. Así que el primer principio que se destaca en la lectura de este capítulo tiene que ver con que las lámparas arden siempre. Y para que las lámparas ardan siempre, tienen que tener el mejor aceite. Vamos a leer ahora el versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Así como hemos visto, Dios espera la santidad en el sacerdote, la pureza en la ofrenda. También espera la pureza en los ingredientes que hacían al ritual del culto. Por eso dice, el incienso tiene que ser puro, así como el aceite tiene que ser el mejor para que entonces las lámparas ardan permanentemente. En el versículo 16 podemos leer lo siguiente: que no se puede blasfemar contra el nombre de Jehová, porque finalmente quien blasfemaba contra Dios terminaba siendo apedreado. No hay cómo vivir cuando nos oponemos, nos burlamos, nos independizamos y rechazamos a Dios. Y alguien podría decir, pero eso es muy cruel, así que si yo no creo, Dios me mata. No es que si yo no creo, Dios me mata. Lo que pasa es que Él es vida, y solamente hay vida cuando estamos unidos a Él. Si nos separamos de Dios por rebeldía, por ingratitud, por indiferencia, morimos, porque solamente hay vida cuando estamos unidos a Él. Separados de Dios, cosechamos en el pecado la enfermedad, la injusticia y como resultado final la misma muerte. Hay otro principio que me gustaría destacar y que está en el versículo 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero y para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios no hace distinción de personas. El mismo estatuto
¿Era para el extranjero o para el habitante o el hombre natural de aquella región? Para Dios no hay esclavos y libres, no hay judíos ni griegos. Para Dios todos somos sus hijos, sus oportunidades, sus desafíos, sus promesas, sus requerimientos son por iguales a todas las personas. Resumiendo entonces, ¿cuál era el plan de Dios en sus desafíos para el tabernáculo? La mejor mesa, el mejor aceite, la mejor preparación, el mejor pan en calidad y en cantidad, pan abundante y fresco, para que de esa manera se pueda producir el mejor alimento y el mejor resultado. Si uno piensa que dándole a Dios un lugar entre los primeros se está haciendo una buena elección, permítame decir con sinceridad que estamos equivocados. Solo hay un lugar digno para Dios y ese lugar digno para Dios es el primero. Por eso Levíticos capítulo 24 nos muestra que eran el mejor aceite, la mejor mesa, la mejor preparación, para entonces poder tener la mejor iluminación. Por eso se provee el mejor pan para tener de esa manera el mejor alimento, el mejor culto, la mejor ofrenda, el mejor sacerdote. ¿Sí? Solo hay un lugar digno para Dios y ese lugar es el primero. Me pregunto, ¿estás dándole a Dios el primer lugar en tu vida? ¿Estoy yo dándole a Dios el primer lugar en mi vida? El mensaje del Evangelio es muy claro. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Que hay necesidades en tu vida? Como en todos. Pero ¿qué lugar le estás dando a Dios? Hasta que no tengamos la sinceridad, honestidad, integridad de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, seguiremos teniendo problemas. Entonces, darle a Dios el primer lugar en la vida significa solución definitiva de todos los problemas. Es que los que creen y le dan un buen lugar a Dios, el primer lugar a Dios en la vida, no tienen problemas. Bueno, sí, lo tienen. Yo no puedo prometerte que no haya problemas en tu vida. Lo que sí me animo a prometer es que si colocas a Dios en primer lugar, muchos problemas desaparecerán, pero para los que queden, para los que permanezcan o para los problemas que aparezcan, hay un Dios fuerte a tu lado para sostenerte, para ayudarte y para guiarte. Parece complicado, pero en el fondo es simple. Busca primeramente a Dios en tu vida. Dale a Dios lo mejor y Él te va a dar lo mejor para ti. Hace un momento usted estaba comentando sobre Levítico 24 y bueno, aquí en este capítulo nos habla de los panes de la proposición. Dentro de todo lo que había en el santuario, ¿no? Había un altar del incienso, había un candelabro de 7 brazos, también había una mesita con panes de la proposición, ¿no? ¿Cuál era el propósito del pan de la proposición? Muy bien, cada mueble, cada rito, cada acción, cada aspecto de todo el ritual tenía un significado. Y voy a responder tu pregunta con esta declaración que aparece en Patriarcas y Profetas y que dice así: el pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia porque estaba siempre ante el rostro de Dios.
Qué interesante. Así que tenía que ver con la presencia de Dios, tenía que ver con la cobertura que Dios nos hace para limpiarnos, para perdonarnos. Tenía que ver también con el poder de Dios para dar la vida y para mantener la vida y para restaurar la vida. Eso es importante porque Dios no solamente cuida el aspecto espiritual, sino también todo el aspecto integral, nuestras emociones y también el aspecto físico, ¿no? Él cuida todo y cuida también que nos alimentemos bien. Bueno, lo físico y lo espiritual siempre guarda relación y lo físico ilustra lo espiritual. Por eso cuando hablamos, la gente dice el pan de cada día, refiriéndose a todo el alimento que necesitamos para vivir, ¿no? Claro. Pero así también necesitamos el pan espiritual de cada día. Qué bueno. Justamente esta simbología, porque me imagino que era toda una simbología, pastor, el hecho de que estaba ahí los panes y que debían estar de manera perpetua, es decir, que en algún momento había un cambio, seguramente envejecía y tenía que estar siempre nuevo, ¿no? Simbolizando que Dios provee. Dios renueva constantemente sus bendiciones, ¿no? Así es. Pero, ¿cuál era la simbología que quería mostrar allí? Porque cada cosa tenía un símbolo, una enseñanza espiritual. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Respondo entonces también con otra declaración de patriarcas y profetas que dice: en el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad, tanto en lo referente a las bendiciones temporales como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Qué bueno. Así como el pan estaba cerca de la presencia de Dios, el pan era una manifestación de la presencia de Dios. En el desierto no tenían cómo alimentarse y Dios les envió el maná para que pudieran sustentarse. Y de la misma manera nos envió a Cristo para que podamos ser sustentados espiritualmente, recuperados del pecado y restaurados a una vida nueva y a una vida diferente. Ahora, pastor, esto me trae a la mente que Jesús en varias oportunidades dijo que Él era el pan de vida, ¿no? Incluso dijo, ¿no? El que come ya no necesita más comer. Entonces, realmente, como dijo y como está la cita, Él es el pan viviente, ¿no? Así es. Incluso hay un momento de diálogo con los discípulos, el que seguramente nuestros amigos y hermanos recuerdan, en donde la gente que criticaba a Jesús o que no lo había recibido, no lo quería recibir, dice, bueno, nosotros tenemos un Padre que realmente es Padre porque está antes que tú, porque Moisés nos dio el maná. Claro. Y entonces Jesús le dice, no fue Moisés el que le dio el maná, porque en realidad Moisés fue el líder, pero el maná vino del cielo. O sea, fue el alimento que Dios envió del cielo para alimentarlos en el desierto. Y Jesús es el alimento que viene del cielo para alimentarnos en este desierto de pecado y abrir un cuadro y una oportunidad de esperanza para todos nosotros. Así que Jesús es el que dio el maná y es el que se da a sí mismo como el pan vivo para suplir toda necesidad que tengamos. Qué hermoso. Me llama la atención, pastor, que el pan de la proposición, que justamente está mencionado, que es además un símbolo de Cristo, dice el texto que leyó, siempre delante de la presencia del Señor, allí en el santuario. Y nuestro pan espiritual, ese pan vivo que nos da la vida espiritual, nos da la energía, dice que siempre también está en la presencia de Dios para interceder por nosotros. ¿Qué mensaje hay ahí para la iglesia? ¿Cómo podríamos tener aplicaciones espirituales para la iglesia de hoy? Bueno, es que Dios siempre quiere estar cerca de nosotros y lo hace a través de su palabra, es decir, a través de Cristo. Cristo es el pan de vida. Por eso Él también dice que quien come su carne y toma su sangre, pues, ¿cómo podemos hacer eso? No, es mi palabra. Claro. Quien come y bebe mi palabra, se alimenta por mi palabra. Y así como necesitamos el alimento físico para vivir, necesitamos el alimento espiritual. ¿Quién es ese alimento espiritual?
Cristo es el pan de vida. Claro. ¿Y cómo se materializa, cómo se expresa ese pan? A través de su palabra, a través de sus escritos inspirados que revelan el carácter de Dios y que nos aproximan a Dios. O sea, Dios siempre buscó aproximarse de la criatura. Y la criatura que necesita estar cerca de Dios para tener vida, esto es como un cable conectado a la energía, desconectado no tenemos cómo vivir. Claro. O sea, Dios te busca, nos busca y nosotros nos alejamos, ¿no? Parece que Dios está corriendo detrás nuestro cuando nosotros tendríamos que estar corriendo detrás de Él. Bueno, en esa figura del santuario, el pan ahí, presente, delante de Dios, para mostrarnos que es allí, delante de Dios, con su palabra, como tenemos el alimento y como tenemos la vida. Qué bien, pastor. Me gustaría, si podría dar un mensaje, un llamado, una invitación a nuestra audiencia, quienes están siempre pensando, ¿no? Ahora, este pan es para mí, ¿puedo acceder? ¿Cómo puedo acceder a este pan que da vida, que da energía, que revitaliza las fuerzas espirituales? Es muy buena observación y muy buen pedido. Nosotros necesitamos, al igual que desde el punto de vista físico, alimentarnos todos los días. El Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y se refería al pan físico. En el desierto, el maná caía cada día. Y cada día caía para ese día. A excepción del viernes, que para ayudarles a respetar el sábado, como dice el mandamiento, claro, caía doble. Interesante esto, porque los demás días, si alguien guardaba algo, se echaba a perder. Sí. Pero si lo guardaba del viernes para el sábado, no se echaba a perder. Era otro milagro de Dios para ayudarles a respetar ese día. Pero bueno, el pan de cada día recibían. Eso significa que nosotros tenemos que alimentarnos todos los días. Mi contacto con Dios hoy es bueno y me puede servir para hoy y me puede servir como una ilustración para mañana. Claro. Pero mañana necesito volver a conectarme con Él, como así necesito volver a respirar, volver a tomar agua, volver a alimentarme. O sea, la relación con Dios es una relación diaria, permanente, total. Me desconecto de Dios y nos terminamos apagando. Claro. La batería puede durar un poquito y finalmente colapsa. Nosotros necesitamos estar permanentemente conectados, permanentemente alimentados, permanentemente en su presencia. Y eso significa poder de Dios actuando en nuestra vida, eso significa la actualización de sus promesas para cada uno de nosotros, eso significa el alcance de la salvación, eso significa fuerzas para enfrentar las luchas, eso significa poder para compartir la fe y transmitir esperanza. Por eso necesitamos diariamente alimentarnos del pan vivo que descendió del cielo. Gracias, pastor. ¿Qué más podríamos nosotros añadir a estas palabras tan profundas? Vamos a invocar a Dios a través de las palabras del pastor Bruno. Cómo no, pastor Eber, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la provisión abundante de pan de vida. Amén. Te pedimos que nos ayudes, reconociendo que renuevas cada día tu misericordia, a apropiarnos diaria y permanentemente de este pan vivo indispensable para nuestra vida. Que ese pan nos alimente, que ese pan nos fortalezca, que tu palabra nos purifique, nos transforme, nos restaure. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén.